Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buen Diego. día, profe. Buenos días. Mateo. Eso, ¿cómo está? Buenos días. Paulina, buenos días. ¿Cómo va, profe? ¿Cómo sigues? ¿Todo bien? Buenos días. Ahí más o menos, profe. ¿Por qué? ¿Empeoraste? ¿Cómo? ¿Empeoraste? El fin de semana hasta ayer estuve mal, con dolor de cabeza. Pero ya está Pero mejor. bueno, ya ayer en la tarde yo ya un poco mejor. Por eso no le he podido mandar lo que tenía que mandarle. No hay problema. Ya le voy a mandar, ¿ya? Me dé viento. Tenemos hasta el viernes todavía, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que tienes, ¿ya? Tengo hasta hoy, hable serio. Ya. Ok. Ya le mando ya. Ya, profe. ¿Verdad que hoy es 27? Se me había olvidado. Ajá. Eso. Ya. Bueno, chicos, aquellos que todavía no han marcado la asistencia, recuerden marcar la asistencia. Jóvenes, como ya es de su conocimiento, ya en esta semana, estamos en la sexta semana, ya finalizando el primer momento, ¿sí? Tal como les estoy señalando aquí en el aula virtual, estos dos contenidos deben ser subidos a más tardar el viernes. El viernes, ojo, el viernes, no el sábado, no, el viernes. Lo pueden subir hoy, miércoles, el jueves o el mismo viernes. Deben ser cargados, ¿ya? Para poder terminar de subir la nota de cada uno de ustedes en este primer momento. Aquellos que no, pues, no suban los documentos, pues sencillamente, obviamente, no se les coloca la nota. Recuerden que estos trabajos son para ser realizados de forma individual, en pareja o con 3 o 4 integrantes cada grupo. Se está a criterio de cada uno de ustedes cómo quiere realizar ambos documentos. ¿Ya? Recordando que uno es una infografía y el otro es o un video o un ensayo. ¿Ya? Bueno, dependiendo por la situación actual de la pandemia, yo optaría más para que ustedes se cuidaran que realicen un ensayo de lo que son las democracias que se trataron. ¿Ya? Así no tienen que estarse exponiendo. ¿Sí? Ok. Habiendo dicho eso, entonces vamos a iniciar, vamos a tocar un poco algunos temas que vienen siendo lo que es el análisis, la situación del Ecuador, ¿sí? Ojo, todos tienen derecho a intervenir, ¿ok? Y dar su punto de vista. No coloquen la mano, ¿sí? Si estoy hablando, ustedes sencillamente desactivan el micrófono e intervienen sin ningún inconveniente, ¿ok? Déjenme silenciar esto. Ok. Bueno, vamos a tocar un poco esto de la situación, ¿sí? Y la situación en el Ecuador trata mayormente de la incertidumbre tanto económica como política que se ha generado en los últimos años, ¿ya? ¿Debido a qué? ¿Por qué se llama o por qué se denomina incertidumbre o por qué se le dice incertidumbre? Y es por la reacción ciudadana, la reacción de los ecuatorianos a la alza del petróleo, a la alza del precio de la gasolina, que prácticamente eso fue decretado años anteriores, ¿sí? Y que vino modificando ciertas normativas y ciertas leyes para que el país no cayera en una crisis económica, debido a que la mayoría de los ingresos con los que se esperaba contar por el costo del barril de petróleo, al bajar quedaron prácticamente en stand-by, quedaron flotando y no se podía, digámoslo así, no se podía solventar. Y por ende, entonces, las medidas que se han tomado anteriormente en cuanto a la alza del petróleo, la alza del diésel, que sencillamente, no sé si se acuerdan las protestas que se dieron anteriormente, que no se quería que se alzara,
que se le diera un costo mayor al dólar, pero el gobierno, el Estado supo jugar esto a su favor. Y la gente, hay que llamarnos así, resultó ser un poco algo ignorante. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que planteaba era subir el costo de la gasolina y del diésel, subirlo y dejarlo allí. Obviamente se mantendría. Ok, quisieron, no, que no les gustó, que esto, que lo otro, se terminó aplicando liberar o enganchar los precios de la gasolina al barril del petróleo. Pero que nadie pensó en aquel entonces, ¿ya? Todos, ay, no, sí, quedó la gasolina, quedó el diésel económico. No, eso estaba mal. Pero los medios taparon también esto. ¿Por qué? Porque al enganchar el diésel, al enganchar los combustibles al petróleo, al subir el barril, automáticamente van a subir lo que es la gasolina y va a subir el diésel. ¿Cómo es lo que está ocurriendo en la actualidad? Si se fijan, se están quejando porque está subiendo la gasolina. ¿Pero por qué? Si la mayoría de los ecuatorianos que protestó, hubo heridos, presos, hace 1 o 2 años atrás, fue lo que tomó esas medidas. ¿Ya? Y sencillamente ya no podemos hacer nada. Entonces, mientras el barril de petróleo siga subiendo, el costo de la gasolina y el diésel en el Ecuador va a seguir subiendo. Obviamente se estanca por un tiempo estimado. Por ejemplo, ahorita dieron estos costos por un transcurso de 2 o 3 meses. Después de esos 2 o 3 meses se ve si el barril de petróleo subió o bajó y en base a eso se sube o se baja. ¿Ya? ¿Es beneficioso o es desventajoso? ¿Sí? Pero la crisis económica en el Ecuador es lo que se puede hacer para poder superarla. Ya, sí, podemos entrar en debate en cuanto a la mala administración de recursos económicos del Ecuador, sí, es verdad. Pero, no queda de otra, ¿sí? Entonces, también podemos hablar de la actual situación de minería en el Ecuador. ¿Según qué? Según perspectivas. ¿Ya? ¿Por qué se habla de perspectivas cuando tocamos el tema de minerías? Porque son puntos de vista de diversos lados. ¿Por qué? Se desconoce totalmente el potencial minero del país. Se ha hecho pensar a los ciudadanos ecuatorianos, al ciudadano ecuatoriano común, vamos a decirlo así, o incluso a quienes han tenido alguna participación o injerencia en algo que tenga que ver con el Estado, que el sector minero tiene muy pocas posibilidades, o podríamos decir las escasas posibilidades de que adquiera un papel importante en la economía nacional. ¿Por qué han hecho esto? Para poder lucrarse mucho más. ¿Sí? No, al contrario, esto tiene un papel importantísimo. ¿Ya? Claro, todo esto tomando en cuenta medidas ambientales para evitar el deterioro, tomando en cuenta, hay un principio ecológico que se llama daño ambiental permisible, ¿sí? Y este daño ambiental permisible es permitir la explotación, ¿ya? De algún recurso sin generar daño ambiental, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que estaba mencionando, este prejuicio ha empezado a perder consistencia rápidamente en los últimos años. ¿Debido a qué? Al hallazgo que se han hallado ricos yacimientos de oro acá en el Ecuador. Y en cuya explotación de estos yacimientos se encuentran involucrados miles de ecuatorianos. Entonces, el desarrollo de esta minería ha sido una preocupación y nada más, que ha estado presente en la historia del país desde sus inicios. Hay ordenanzas, hay ordenanzas de minería denominadas la Nueva Esparta, que se generaron en 1783, ¿ya?
Y se reconoció la necesidad de disponer medidas, de disponer leyes por medio de la legislación para mejorar el decadente estado de la minería, del decadente estado de la explotación en algunos sectores. Y de igual forma, se plantearon en el Congreso Nacional en 1830, ¿sí? Donde esto se señalaba que este fomento, estas minas, serían las principales atenciones del gobierno. ¿Qué quiere decir? Para poder ayudar a la nación, ¿ya? Pero, como todo, hay ciertos hilos que se mueven tras bastidores y no consideran, o sea, se da una explotación de las minas increíble, incluso podría mencionarle que desmedida, ¿ya? Y que supuestamente solo genera un ingreso mínimo a la nación. Esto es falso. La minería es muy lucrativa. La actividad minera es antigua y siempre ha sido una promesa y quieren hacerla ver así. Que obviamente, ¿cuándo se dio la minería? Mayormente esto fue descubierto por los españoles. Que acuérdense que los españoles vinieron colonizando en búsqueda de oro. ¿Ya? Que eso fue casi en el año 1500 algo. ¿Sí? Ellos buscaban oro. ¿Sí? ¿En dónde encontraron en oro? En Nambija, en Sangurima, en Azogues encontraron mercurio, en Valle del Metal plata, en Calerascal, en Archidona encontraron oro y plata, en Nono plata, en Baeza oro, entre otras. ¿Qué quiere decir? Que Ecuador tiene recursos. Ah, pero ¿cuál es el único recurso del que ellos disponen y con el que ellos cuentan? El petróleo. Qué extraño, ¿no? Entonces, sí, demuestra que el Ecuador es un país eminentemente minero. Antes que el agrícola, antes que factores de la industria, de cuando se dio el boom cacaotero, ¿sí? Que incorporaron al Ecuador al mercado mundial por el auge cacaotero, por allá en los 1800, en esas exportaciones, en esa producción, en esa integración al mercado mundial, que generaron recursos para el Ecuador. Pero se trata de nuevo de tapar la minería, que es un punto importante a considerar y que por lo mismo de que tratan de llevarlo tapado, no tienen medidas, no tienen leyes para preservar el medio ambiente del cual están extrayendo estos recursos. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con las políticas que los elegidos por el pueblo ecuatoriano han tomado. Y sí, han beneficiado o al contrario, han perjudicado de forma directa a todos los ecuatorianos. ¿Sí? Bien, habiendo mencionado eso, chicos, entonces nos vamos directo a la dolarización que se dio en el Ecuador. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes se acuerda o recuerda, o no sé si están muy chicos o les contó sus papás, sus abuelos, sus tíos, algún familiar, sobre qué ocurrió en la dolarización. ¿Quién me menciona qué ocurrió en la dolarización en el Ecuador? ¿Qué pasó? Decayó la mayor parte de la economía del país. Se cayó. Acuérdense que en aquel entonces, bueno, según yo me puse a investigar y ahí señalan que el dólar llegó a costar 25.000 sucres. Pero hay otros reportajes que indican que es mentira, llegó a costar 40.000 sucres un dólar. Eso es lo que he estado buscando. ¿Sí? Cuando se dolarizó, sí pasó a costar 25.000 sucres el dólar. Cuando se dolarizó fue ese valor.
Para muchas personas sí fue una gran ayuda, sobre todo para la gente que tenía créditos hipotecarios, que tenía otros tipos de créditos dentro de la banca, ya que había personas que debían millones y millones de sucres en esa época y pudieron cancelar sus casas. De lo que eran millones y millones de sucres, pasaron a ser 20, 30 dólares, lo cual la mayoría de gente aprovechó para cancelar créditos y ya pagar hipotecas. Eso es lo que recuerdo que sucedió. Es correcto. Sí hubo muchas personas que se beneficiaron, pero también hubo personas que se perjudicaron. Que se perjudicaron un montón, ya que lo que tenían ahorrado era nada en dólares, nada, no, no valía para nada lo que se tenía ahorrado. Es Pasó correcto. la cantidad grande a hacer algo que no representaba nada. Es correcto. Entonces, el 9 de enero del 2000, claro, esto se viene analizando un año anterior, pero el expresidente de la República, Yamil Maguá, impuso la dolarización para evitar que el tipo de cambio del sucre con el dólar siguiera subiendo sin control gubernamental, ¿ya? Y que provocara un efecto de inflación negativo para la economía del país, aumentando la tasa de intereses, los precios de los bienes, productos, servicios. Se consideraba a los inversionistas como especuladores del mercado, ¿ya? Y aunque eso de especular era el menor, digamos así, el menor de los riesgos para invertir en una moneda devaluada, los ciudadanos ecuatorianos lo pensaban mucho, que era el sucre, totalmente devaluado. Entonces, esta inestabilidad monetaria, jóvenes, y la falta de credibilidad en el sucre repercutió en la solvencia del sistema financiero del país. Como lo fue, aquí hago referencia al deterioro, los sueldos, los salarios, las pensiones, entre otras, no valían nada. ¿Sí? Lo que esto afectó mucho más a la clase social, media y baja. ¿Sí? La dolarización ecuatoriana, como mencionaba Pau, se implementó con un tipo de cambio de 25.000 sucres por cada dólar. Ya, como mencionaba, esto favoreció ¿a quiénes favoreció? A grandes deudores de la banca del país y obviamente perjudicó a la clase trabajadora y jubilada. ¿Sí? O sea, las deudas en sucres casi desaparecían en dólares. Mientras que los jubilados, la jubilación que recibían quedó reducida, creo que fue a $4. ¿Sí? Y esto empobreció mucho más el nivel de vida. Y obviamente se creó una migración impresionante de ecuatorianos. ¿Sí? De mentes. Muchos dicen migración de mentes. ¿Por qué de migración de mentes? Porque el personal mejor calificado que teníamos en el Ecuador emigró. ¿Sí? Entonces, la dolarización se realizó determinándola como mixta. ¿Por qué? Porque no totalmente la moneda norteamericana se estaba aplicando y no estaba sustentada en la Constitución de la República. ¿Sí? Los billetes sí son norteamericanos, la moneda estaba fraccionada en parte ecuatoriana y a pesar de estar dolarizada. ¿Qué quiere decir? Al inicio de esto, ellos pedían iban a una tienda, ¿ya? Y tú comprabas en dólar, pero el suelto, el vuelto, ¿en qué te lo daban? En sucres. ¿Sí? Entonces, esto fue en los inicios que se estaba dando la dolarización. Pero, ¿qué es la dolarización? La dolarización es el proceso por el cual el país adopta una moneda extranjera.
para su uso en transacciones económicas domésticas. Eso se denomina dolarización. ¿Sí? La moneda extranjera reemplaza nuestra moneda, ¿ya? Reserva de valor, unidad de cuenta, medios de pago. Entonces, la dolarización puede ser oficial o extraoficial. Es extraoficial cuando los agentes económicos realizan la mayoría de las transacciones internas en moneda extranjera y mantienen principalmente cuentas corrientes o depósitos bancarios. Y es oficial la dolarización cuando un país adopta la moneda extranjera como la de curso legal, exclusivo y predominante. ¿Sí? Eso para lo que se dio. Debido a que a la crisis económica al finales de los 90 que teníamos en el Ecuador. ¿Sí? Si hablamos un poco de democracia, acuérdense que el Ecuador vivió en dictadura casi 50 años. ¿Ya? Y a medida de esto, pues se democratizó y es por lo que se ha venido luchando. ¿Ya? Entonces, el 9 de enero, Yamil Maguá, el entonces presidente de la República, anuncia la aplicación de este nuevo esquema y decide fijar, como detallábamos, el tipo de cambio del sucre al dólar por 25.000 sucres. Y pide al Banco Central que apruebe la reforma económica, esta reforma económica. ¿Sí? Que anteriormente, antes del 9 de enero, se ubicaba en 21.000 sucres el dólar. ¿Sí? Llegó a cotizarse hasta 28.000, hasta 30.000. Sucre. Y bueno, algo interesante. Casualmente, en aquel entonces, uno de los que estaba a la cabeza de estas decisiones de dolarización es el actual presidente que tenemos ahora, Lazo. Ya. Entonces, en enero 10, el directorio del Banco Central del Ecuador aprueba la propuesta de dolarización. De los 5 miembros, 4 estuvieron a favor de esta propuesta y por ende se aplicó. ¿Sí? Entonces, el Fondo Monetario ofrece, el FMI ofrece apoyo al Ecuador y al ministro de Finanzas y explica que la dolarización se debe realizar en 3 etapas. 3 etapas se realizó la dolarización en el Ecuador. La primera, la adopción de un cambio fijo. La segunda, la adopción de una serie de reformas. Y la tercera, la sustitución en sí de sucres por dólares. Eso fue las 3 etapas que se generaron. Que sí, todo esto, jóvenes, tuvo sus ventajas. Se reducen los costos de transacción. Se impulsó la disciplina fiscal. Se dio mayor integración comercial con Estados Unidos y con países del extranjero. Con otros países, perdón. ¿Sí? Se eliminó la vulnerabilidad que tenía el sistema bancario. Pero ¿qué desventaja tuvo el Ecuador? Se pierde símbolo de identidad nacional. Se pierde independencia de la política monetaria. ¿Por qué? Porque si si Estados Unidos llega a tener una crisis, todos los países que están dolarizados también van a tener problemas, ¿sí? No existe, otra de las desventajas en aquel entonces, no existe prestamista de una última instancia cuando recién se dolarizó. ¿Ya? Entonces, en aquel entonces se empiezan a dar reformas de los sueldos, de los salarios, en base a la canasta básica familiar, que no cubrían ni siquiera lo necesario para poder subsistir o pues, poder vivir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no existía la capacidad de ahorro. Por más atractivas que las tasas de intereses se ofertaran. Los ciudadanos ecuatorianos
perdieron la fe en la mayoría de los bancos sólidos debido a esto. Sí, podríamos detallar que en la actualidad hay algunos que están a favor y otros que están en contra de ciertas medidas que se quieren tomar. Bueno, creo que esto lo tocamos la vez anterior en cuanto a la privatización de algunos sectores públicos, que lo que hacen es presentar un gasto económico a la nación que es crítico, y adicional a eso se adentran manos inescrupulosas para una mala administración, generando poder económico, ¿ya? Y al pasar de empresas públicas a privadas, estas sencillamente, chicos, tienen mejor manejo, podríamos decirlo así, están mejor estructuradas, ¿ya? Y que de igual forma generan un ingreso al país porque ellos tienen que dar un aporte. Lo otro, bueno, esto afectó en todos los sectores, políticos, económicos, educativos, sociales, culturales, ¿ya? Para lo que viene siendo esta parte, jóvenes, de la dolarización. Bien, vamos a ver este pequeño video para poder continuar. Los medios de comunicación han creado una realidad virtual para mantenernos presos del sistema. Y vamos tras estas formas ilusorias de vida buscando lo que el mundo nos promete, pero que solo está al alcance de unos pocos. Entonces, ¿qué es la verdad? La única verdad es tu realidad. Y nosotros queremos vivirla junto a ti y exponerla para que todos nos conozcamos mejor y encontremos en este programa una vía pública para expresarnos, los que nunca hemos tenido una oportunidad de ser escuchados. Este sistema va a permitir que ese precio del dólar no cambie nunca más. El domingo 9 de enero del año 2000, el entonces presidente de la República del Ecuador, Dr. Yamil Maguad, anunció su decisión de dolarizar la economía ecuatoriana, después de anclar el precio de la divisa a 25.000 sucres. La debacle económica de un país sumido en la corrupción, con un sistema político-judicial entregado a los intereses económicos de los banqueros y sumiso ante los organismos internacionales, dominado por la derecha de nuestro país, tuvo su gran final a inicios del nuevo milenio, y mediante la dolarización se trató de paliar el mayor atraco a los ecuatorianos, donde los responsables están libres, son sobreseídos o incluso son importantes políticos que todavía pululan en nuestro país. Vale la pena traer a nuestra memoria la lamentable historia política económica de nuestro país, que por medio de sus gobiernos fue servil a los banqueros, empresarios y empréstitos extranjeros desde que somos república. Había aquí, en este país, que tenemos que remontarnos a la época de la Revolución Juliana, el Banco Comercial y Agrícola, Revolución Juliana de don Francisco Urbina Jado. Usted no podía ser ni portero, menos a un presidente de la República o legislador, si no iba previamente a visitar a don Francisco Urbina Jado en el banco, porque el banco generaba dinero que él mismo imprimía y que él le daba para las campañas. Era el dueño del país. El poder político estaba prisionero de esos grupos de poder, que a su vez eran dueños, algunos hasta se compraron partidos y lograron con eso gobernar. ¿Pero para quién gobernaban? Para el que les había dado el dinero para comprar el partido. Una campaña política cuesta millones de dólares actualmente. Hace 100 años también costaba mucho dinero, muchos pesos. Y el candidato a presidente, si no era un Vicente Rocafuerte, si no era un Juan José Flores, si no era un Leonidas Plaza, si no era una persona pudiente de dinero, tenía que acudir a prestamistas o tenía que acudir a gente con dinero que lo apoye.
la disputa de poderes económicos se ha visto en el Ecuador desde inicios de la República. Juan José Flores emitió una especie de bono, de papel moneda para salvaguardar el Tesoro Nacional y con eso pagarle a las aduanas. Fue nuestro primer acercamiento ya como república a una especie de emitir moneda nacional. En 1920 prácticamente, o 1917, ¿sí?, recién comienza a funcionar el Banco Central del Ecuador con Isidro Ayora. Son 100 años que el Ecuador no tenía moneda propia. Ignacio de Ventimilla llega presidente y ese Banco Unión lo que hacía es manejar los fondos estatales como que fueran propios. Así de trágico. Se manejó en un banco privado los fondos estatales. Prácticamente cuando iba terminando su periodo, se tuvo que liquidar ese banco, pero no se lo liquida y no se lo obligó, como muchas veces de nuevo ha vuelto a ocurrir, y se toma preso al culpable, sino que se lo fusiona con un banco que era el Banco del Ecuador en ese entonces. La casa del señor Manuel Antonio Luzarraga crea el primer banco, ¿sí?, con la venia del gobierno. Desde ese entonces quizás los banqueros en el Ecuador han pensado absurdamente, es un poco peligroso lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir, han pensado absurdamente que el dinero depositado en sus bancos es dinero propio. Esos gobiernos que no tuvieron la entereza de pelear contra esos poderes fácticos, definitivamente terminaban pactando con ellos o terminaban acoquinándose ante ellos, ¿no? Es decir, no tenían la capacidad suficiente para pelear. Decían, por lo menos ahora los que roban son los que no tienen los apellidos rimbombantes, porque el gobierno de Bombita, del general Rodríguez Lara, se instaura justamente en el momento del boom petrolero. En el momento en que el Ecuador comienza a explotar el petróleo del oriente ecuatoriano, se toman ellos el poder. Y definitivamente se formó una casta privilegiada de militares que hoy son hacendados, que son empresarios y todas esas cosas. Pero que la gente decía, bueno, está bien que roben porque estos no robaron antes. Entonces, ahora no son los mismos de siempre. Pero el poder económico, con todos sus tentáculos, terminó imponiéndose. Porque aunque llegamos al poder a través de CFP luego de que termina la dictadura militar, CFP es un partido de raigambre popular, es decir, el pueblo al poder, como se decía en esa época. Sin embargo, al poco tiempo, los tentáculos fueron tan poderosos que Don Buca llegó a exclamar que era el gobierno de los chuchumecos, es decir, de los oportunistas. Hubo un círculo que rodeó a Roldós y que no lo dejó hacer nada por el gran avance social que se quería. Y de esta forma llegamos a la nueva etapa democrática, con un gobierno que prometió cambios, pero terminó rápido. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Y con el direccionamiento hacia la democracia cristiana vino el mayor atraco de los 80s. Luego vino el gobierno de Hurtado, que ya con el temor reverencial a los grandes poderes económicos se suavizó aún más, y luego volvimos a repetir la misma historia de la República. Son varios los pasos y los elementos con que van construyendo el proceso para conducirnos a la dolarización. Uno de ellos, cuando se determina en Junta Monetaria la decisión de que el Estado sucretiza toda la deuda, que antes era pública y que de pronto incorporó la deuda privada. Si usted coge el boletín del Banco Central, el boletín económico, de información económica del Banco Central, verá cómo un país que había limpiado la deuda externa, la deuda pública, que tenía una deuda mínima, manejable, de pronto se convirtió en una cuantiosa suma de capitales. Y que eso hoy en día, casualmente lo pongo en pausa, ustedes pueden investigar y se pueden encontrar con las deudas que el Estado ecuatoriano ha perdonado a empresas o a corporaciones, a grandes corporaciones, que es de millones de dólares. Y que es algo, me parece inaudito,
de que luego de perdonar este tipo de sumas, no tengo la suma exacta a la mano de lo que en años anteriores han perdonado a este tipo de corporaciones, de compañías, de empresas, y luego un mes, 2 meses después terminan aplicando medidas para la mayoría de la población ecuatoriana. ¿Por qué hablo de la mayoría? Porque este tipo de medidas solo afecta no a la clase alta, sino a la clase media baja, debido a que hay personas que trabajan al día o que tienen un sueldo, digámoslo así, súper ajustado para sobrevivir, y que al aplicar este tipo de medidas se ve afectada la clase baja. Recuerden que hace 21 años en el Ecuador, como hemos venido viendo y lo que les he venido mencionando, se adoptó, repito de nuevo, se adoptó o se vio obligado a adoptar oficialmente el dólar estadounidense como moneda oficial. ¿Ya? Sí, todo esto fue en enero del 2000, pero esto ya se venía estudiando a finales del 99, de 1999, debido a la prolongada crisis que había llegado a la caída del 70% de los bancos, y el otro 30% que había sobrevivido estaba prácticamente en quiebra. La devaluación sobrepasaba casi el 300%. Y como consecuencia de esto, la inflación era casi el 60%. Se devoraba todo el poder adquisitivo. El salario de los trabajadores ecuatorianos se iba de la noche a la mañana. ¿Ya? Y además de eso, en el siguiente año, del 99 al 2000, esto seguía mostrando signos de que iba a seguir aumentando. Y entonces se toman esas medidas que, si bien para bien o para mal, fueron beneficiosas para los ecuatorianos. ¿Ya? Bueno, creo que es un ejemplo fehaciente si menciono que, de no haberse dolarizado el país, fíjense cómo está Venezuela, debido a la inflación de que ya la moneda no vale como valía acá, 25.000, 28.000, 40.000 sucre. No, un dólar vale, si nos vamos a la ley, casi 1 billón vale $1. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Venezuela han quitado 6 ceros a la moneda por tratar de tapar esto. Pero lo que ha hecho es crear una inflación desbordada. Pero bueno, entonces esta propuesta económica, política del Ecuador, al aplicar según los cálculos que se generaban en la moneda extranjera, digámoslo así, iban a detener esa crisis en el que estaba, o mejor dicho, detuvieron esa crisis que había en el Ecuador. ¿Ya? Sí, también podemos entrar en algún debate en el que, profe, pero cuando se dolarizó, uno iba a una tienda y uno compraba una gaseosa que anteriormente costaba 35 centavos, hoy cuesta 75 centavos. Sí, ha venido un poco en aumento algunos de los productos, pero no solo es por el Ecuador, es a nivel mundial. Y de que el Fondo Monetario Internacional, cuando el país está dolarizado, exige ciertas medidas que el país vaya acoplando para mejorar su economía. ¿Sí? Que si bien ayudan a que el país se supere, y podemos tomar en consideración ejemplos de modelos económicos, de modelos que se han tomado en otros países. Estados Unidos, China, que a pesar de que China posee un bloqueo económico, es el que está en el segundo país en la lista con el PIB más alto. El primero es Estados Unidos. Pero si vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, toda la salud en su mayoría es privada. La educación en su mayoría es privada. ¿Ya? Y las leyes son mucho más rigurosas.
en todo el sentido. Vamos a otros países, ¿ya? Acuérdense, para empezar, un país se mejora por la educación, por capacitar a todos sus ciudadanos de forma en los conocimientos. Acuérdense que los conocimientos son los que transforman sociedades, ¿ya? Y en base a eso, mejora la estabilidad, mejora el nivel de vida de los ciudadanos de un país. Déjenme quitar este porque este video es demasiado largo para presentarles este que es súper corto de uno de los medios periodísticos de acá del Ecuador. Buenas noches, señoras y señores. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. Es el camino por donde debemos transitar, que la cotización del dólar debería ser de 25.000 sucres. Pero la magnitud y la emergencia de la crisis que vivimos no me permite esperar a que el Congreso discuta y apruebe esa reforma. No tenemos más tiempo. Bien. Y bueno, ya para finalizar, de nuevo, jóvenes, hay dos cositas. Uno, para aquello, bueno, aquí tienen lo que es el deber y la infografía que deben presentar. Son dos actividades que es para culminar lo que es el primer momento. ¿Ya? Y esta actividad que les voy a enviar ya es para iniciar la primera nota del segundo momento, pero esta es para ya la próxima semana. El deber de la infografía, el video o el ensayo son para presentar esta semana. ¿Ok? Quiero que esté claro. Y bueno, déjenme revisar. Ok, creo que se visualiza. Entonces, y ahorita en estos momentos voy a pasar a crear dos grupos. Voy a pasar a dividir absolutamente todo el salón. ¿Ya? Y un grupo va a presentar, va a investigar un poco o va a mencionar las ventajas que tuvo la dolarización en el Ecuador. Y el otro grupo va a defender las desventajas. Uno defiende ventajas y el otro defiende desventajas. ¿Sí? En base a eso, vamos a crear ok, entonces, en base a eso, voy a crear los grupos en estos momentos, ¿sí? Ventajas de la dólar. Ok, bueno. Si se fijan automáticamente en estos momentos, les voy a dar y automáticamente la aplicación de Zoom
de forma aleatoria va a distribuir cada uno de ustedes en un grupo. Y al grupo que le toque ya tiene el nombre, desventaja y ventaja de la dolarización. ¿Ok? Y la siguiente semana, el siguiente martes, cada grupo va a defender su punto de vista en cuanto al tema que le tocó. ¿Ok? Jóvenes, bien, a este grupo les tocó lo que es, ¿dónde está? Ok, les tocó las ventajas de la dolarización, chicos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud hasta el momento. No, profe. Ya. A este grupo me mencionó Paula Margarita que no se encuentra debido a que tiene una cita médica. Entonces, incorporen a Paula Margarita a este grupo. Investiguen un poco de las ventajas de la dolarización. No sé si necesitan que les dé unos minutos, 5 o 10 minutos para que planifiquen o se organicen. Ok. Tengo unos 5 minutos para organizarnos. Profe, Dime, Javier. ¿la investigación tiene que ser presentada en diapositivas o solo nosotros le decimos cuáles son las ventajas y todo eso? ¿O cómo? ¿O hay que hacer algún tipo de escrito? Pueden presentar una diapositiva y en la diapositiva ustedes defienden su punto de vista en cuanto a las desventajas, ¿ok? Perdón, en cuanto a las ventajas. Listo, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, de nuevo, no se les olviden incluir a Margarita Paula en su grupo. Bueno, les voy a dar 5 o 10 minutos, luego que finalicen se pueden retirar. Me voy al siguiente grupo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau, chicos, se me cuidan. Gracias, profe, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Hola, chicos. Bien, a este grupo. Hola, profe. A este grupo le tocó, ya vaya. Ok, a este grupo le tocó defender las desventajas de la dolarización, ¿sí? Investiguen, pónganse de acuerdo, qué es su importancia, cómo influyó, o sea, defiendan las desventajas de la dolarización. La idea es que preparen una diapositiva normal, sencillita, no se la estoy pidiendo muy elaborada y con esa diapositiva ustedes pueden defender las desventajas, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud hasta el momento, chicos. ¿No? Chévere. Entonces, les voy a dar, no sé si necesitan 5 o 10 minutos para ponerse de acuerdo. Y en base a eso, puedan presentar el próximo martes, ¿ya? Ok, yo voy a estar en la sala principal, les voy a dar, como mencionaba, 5 o 10 minutos para que ustedes se pongan de acuerdo, ¿ok? Cuando finalicen, se pueden retirar, ¿ok? Chicos, un gusto, nos vemos en la próxima clase, se me cuidan, ¿ya? Chau, chau. Hasta luego. ¿Ya? Gracias, profe. Muchas De gracias. acuerdo, antes de retirarse, ¿ya? Ok. Ya. Chao, profe. Y esto fue todo.